Un mandamiento nuevo es el título del tema. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el título? Un mandamiento nuevo. Hoy vamos a averiguar cuál es ese mandamiento nuevo que escribió el apóstol Juan. Juan es el escritor de esta carta. Juan escribió un total de 5 libros, 5 escritos en el Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Juan, sus 3 cartas, y el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Juan se cree fue el más joven de los 12 apóstoles, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el mayor. Su hermano murió 14 años después de la crucifixión de Cristo, fue muerto por Herodes, lo mató a filo de espada. No es el escritor de la epístola de Santiago, el escritor de la epístola de Santiago es Santiago, el hermano del Señor. Y Juan sobrevive a todos los apóstoles. Esta carta se escribe alrededor del año 90 después de Cristo. Estamos en el primer siglo, última década, primera mitad de la última década, en un contexto muy importante que tenemos que entender para que podamos comprender lo que esta carta nos quiere decir. El contexto de la carta de Juan es que ya estamos tal vez en la tercera generación de discípulos, aquellos discípulos que vivieron en tiempos de Jesús ya han muerto. Ya murieron todos los apóstoles en este punto. No leyeron los escritos de Juan ellos, los apóstoles. La segunda generación de cristianos, los que nacieron después de la crucifixión, ya son grandes, ya tienen 60 años. El contexto que estamos viendo es un contexto completamente distinto al tiempo apostólico, al tiempo de Pablo, al tiempo de Pedro. Ya han pasado todos los sucesos en el libro de Hechos. El libro de los Hechos comprende un periodo de 30 años de historia. Estamos hablando que el libro de los Hechos termina de escribirse antes de la muerte del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que mueren ellos en la persecución de Nerón entre el 64 y el 68 después de Cristo. Así que el libro de los Hechos cubre un periodo histórico hasta los años 60, hasta el inicio de los años 60 del primer siglo. Tenemos un tiempo turbulento, años 70 después de Cristo, la toma de Jerusalén, el general Tito destruye la ciudad santa, destruyen el templo, los judíos empiezan a ser dispersados, la famosa diáspora a través de todo el imperio romano. Y en este periodo último del primer siglo, la iglesia ya es en su mayoría gentil. La iglesia en su mayoría hebrea, la iglesia de la primera mitad del siglo I, pues ya no es tan hebrea como al principio. Ahora la iglesia es predominantemente gentil. Han pasado ya 2 persecuciones sistemáticas, la persecución de Nerón, como les dije, 64, 68 aproximadamente, y la persecución de Diocleciano, el emperador, 86, 95 más o menos en ese periodo. Y aparte de eso han surgido numerosas herejías en la iglesia. La herejía del gnosticismo, que es una herejía que pensaban que toda la escritura era metafórica, era alegórica, le daban una interpretación mística a la Biblia. Ellos son los que escribieron el famoso Evangelio de Judas, los gnósticos. Todo lo veían de una manera abstracta, todo lo veían de una manera mística, espiritifláutica. Todo estaba relacionado con sus emociones, sus sentimientos, una cosa terrible. Y también estaban los docetistas, que ellos eran personas que pensaban que Jesús no había venido físicamente, que solo era un fantasma. Entonces estamos a final del siglo I, una gran cantidad de herejías, persecuciones,
ya no están los apóstoles presentes para guiar a la gente, estamos en la tercera generación de cristianos y en este contexto aparece nuevamente la figura apostólica de Juan. Era urgente que apareciera esta figura en medio de todos estos tiempos turbulentos para la fe cristiana. Juan es la persona que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es el ser humano en toda la historia de la humanidad que más ha conocido a Jesús, que mejor conoció a Jesús en persona. El discípulo amado fue llamado. Así que la autoría apostólica de Juan, presentándose en los años 90, a finales del siglo I, fue una bocanada de oxígeno para la iglesia. La iglesia necesitaba la autoridad apostólica para definir todas esas disvariaciones que habían a finales del siglo I. Estas cartas, estos escritos a finales del siglo I traen nuevamente estabilidad a la iglesia, traen certidumbre a la iglesia que estaba completamente confundida en estos periodos turbulentos. Y esta carta nos va a hablar mucho acerca de el amor de Dios. Es una carta universal, lo que significa que no tiene un destinatario como Romanos, Corintios, Éfeso, no tiene un destinatario, sino fue una carta general para todo el cristianismo. En la carta Juan hace una apología contra las herejías del tiempo. Ya mencioné el gnosticismo, el docetismo, pero al mismo tiempo trae certidumbre a la iglesia. Esta carta, hermanos, si ustedes la leen con detenimiento en casa, van a darse cuenta que contiene muchas declaraciones. Lo que en inglés se conoce como statements. Un statement es una declaración de estado. Son como afirmaciones que definen una realidad, que definen un hecho. Esto es así y punto, boom. Ese es un statement, es una declaración. La epístola está llena de esas declaraciones. Por ejemplo, al principio dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, establece, como que define. ¿Por qué? Porque en esos tiempos que había tanta disvariación, tanto subjetivismo, tanto espiritualismo, era necesario que se definieran anclas, fundamentos, cimientos, para que nosotros tengamos como directrices para nuestra vida. Y entonces solo el pasaje que leímos está repleto de afirmaciones, de declaraciones. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Boom. Está diciendo esto es así. No hay vuelta de hoja. No es que bueno, dale chance, mira que todo lo que ha sufrido, todo lo que ha vivido. No. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Boom. Está dando una afirmación, un statement, está diciendo una declaración. Esto es así. No le busques, no interpretes, no quieras adornarlo. Esto es así. Y la carta está llena, que pudiéramos hacer un ejercicio de en una libreta ir apuntándolas todas. Y esas declaraciones, esas afirmaciones nos van a dar a nosotros certidumbre, que vivimos en una generación completamente ideologizada, llena de ideas, conceptos, cada quien tiene una opinión de las cosas. El aborto, yo opino que tal vez puede ser en cierta situación, y cada uno tiene distintas formas de pensar. El relativismo, ahí es donde necesitamos la autoridad apostólica para definirnos, para definir nuestra vida.
Y eso es lo que está haciendo el apóstol Juan en esta carta. Al mismo tiempo, es una carta de amor. La palabra amor aparece muchas veces. Los comentaristas lo han llamado el apóstol del amor, la carta del amor. Pero no el amor pasional, emocional, telenovelesco de este mundo. No el amor sentimentalista. No el amor manipulador de este mundo, pasional. No, sino el amor de Dios. El amor bíblico. El amor que obra. Juan va a sacar el amor en esta carta de su esfera sentimental. Recuerden que lo que les dije, que los gnósticos eran sumamente espiritualistas, eran abstractos, eran místicos, todo era misterio, todo era, de hecho la palabra gnosis, de ahí viene gnosticismo, de gnosis, conocimiento significa en español, habla de iluminados. Ellos eran iluminados. Yo estoy iluminado. Yo tengo un conocimiento que tú no tienes. Tengo una revelación, yo entiendo las cosas. Entonces, toda esta espiritualismo que había, Juan lo aterriza y saca el amor, saca el concepto del amor de esa esfera y lo va a introducir a su lugar correcto, el campo de las acciones, de las obras. Nuestro amor tiene que ser palpable, tangible, evidente, medible. No hacer como decir, no, pues me gustaría ayudar a los ancianitos. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Así dice el mundo, ¿no? La intención es lo que cuenta. No. La intención no es lo que cuenta. Para el gnóstico la intención es lo que cuenta, porque ellos han divorciado la fe de las obras. Pero dentro de la cosmovisión bíblica no es así. En la cosmovisión bíblica las obras son la evidencia de nuestra fe. O sea que una persona que tiene fe en realidad va a tener acciones, va a tener obras. Y lo primero que nos dice Juan en este fragmento que estamos leyendo es que la verdadera madurez espiritual, todos somos llamados a la madurez espiritual, Gálatas 4:19, que debemos de alcanzar la madurez en Cristo, ser formados a la imagen de Cristo. La verdadera madurez espiritual se va a alcanzar con la obediencia a los mandamientos. Muchos hoy en día han sacado de su diccionario, de su vocabulario cristiano, han sacado la palabra mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra mandamientos suena una palabra del antiguo pacto. Ya no estamos bajo la ley, dicen ellos. Eso me suena a obras, me suena a religión. No, ahora hay que hacer las cosas de corazón. O mejor no las hagas. Si te nace, dicen ellos, ve a la iglesia. Si no, no vayas, porque Dios no va a recibir eso. Si sientes perdonar, perdona. Si no lo sientes, no lo hagas, porque Dios no lo va a recibir. Y entonces, toda esta onda neonóstica que vivimos hoy en día, pues nos hace pensar que todo lo vamos a filtrar, toda la palabra de Dios tiene que ser filtrada a través de mi estado de ánimo, a través de mi comprensión, a través de mi subjetivismo personal. Y no es así. Nosotros hemos entendido y hemos enseñado muchas veces que la obediencia no se da en la esfera de los sentimientos. O sea que yo voy a ir a la iglesia, aunque no lo sienta, aunque no me nazca, voy a diezmar, voy a obedecer. Porque la verdadera madurez espiritual va a alcanzarse solamente cuando obedezco los mandamientos de Dios. Pero si yo entro a ese mundo místico y abstracto del gnosticismo, todo lo voy a filtrar a través de mi subjetivismo, a través de mis ideas personales.
Les voy a decir este tipo de cosas. No me nace, no siento. Hasta que yo sienta lo voy a hacer. La intención es lo que cuenta. Si no lo haces de corazón, mejor no lo hagas. Todas estas babosadas son propias del gnosticismo. Y aquí tenemos a un apóstol en la cumbre de su madurez espiritual, no solo de su madurez física, porque acá se calcula que Juan estaría entre los 80 y 90 años de edad. Este hombre está en la cumbre de su madurez física y de su madurez espiritual. Un hombre que por 30 años no ha figurado en el mundo cristiano. No sabemos mucho de él desde el final del Hechos de los Apóstoles hasta que él empieza a publicar sus escritos. Un hombre que no está buscando ningún tipo de protagonismo, ya no es aquel hijo del trueno que quería sentarse a la izquierda o a la derecha del Señor. Es un hombre maduro. Y aquí tenemos a este hombre a finales del siglo I hablándonos de mandamientos. De hecho, la primera carta de Juan es la carta que más utiliza este término en todo el Nuevo Testamento, mandamientos. Y hoy muchos dicen no, los mandamientos son del antiguo pacto, los mandamientos son de la ley, los mandamientos, ya esa palabra no, ahora todo es espíritu, todo es intuición. Yo creo que también escribió para nuestra generación el apóstol Juan. Si el apóstol Juan escribió para su generación en tiempos turbulentos, de mucha confusión, de muchas corrientes ideológicas, pues yo creo que también lo está haciendo por nosotros. Y entonces él dice en el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Una declaración, un statement, está diciendo un hecho. Esto así es, boom, punto. Esto así es, ni le busques. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No, pero yo danzo, pero que yo canto, que yo grito, que yo estudio, que yo leo la Biblia, yo tengo mi canal de YouTube. Bueno, no. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Boom, punto. Ahí termina la declaración. Está declarando un hecho. Esto así es. No se vayan por las ramas, no idealicen, no construyan castillos en el aire. Esto así es. Conocer, ginosco es la palabra griega que nos habla de intimidad. Conocer bien a una persona, saber cómo es esa persona. Yo creo que nadie conoce mejor a una persona que aquel que vive con esa persona. Y lo mismo, los que conocen a Dios van a manifestar su conocimiento de Dios en la medida, dice Juan, que obedezcan sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. ¡Boom! Listo. Ahí lo pongo. Esto así es. No le busques, no espiritualices, no trates de maquillar las cosas. Es que tienes que entenderlo. Todo lo que sufrió cuando era niño, tú sabes que las cosas no son así. No, él está definiendo las cosas. Qué importante es que un seguidor directo de Jesús, la persona que más conoció a Jesús mientras estuvo en la tierra, defina estas cosas. Nosotros somos subjetivistas. Nosotros vamos a justificar las cosas. Lo que pasa es que no sabes cómo le fue en su matrimonio, por eso es así él. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿no? Es como nos decía un amigo que tenemos,
Roberto Durán nos dijo una vez, lo que parece es, nos dijo. ¿Y qué significa eso? Sí, lo que parece es. Nosotros decimos, no, mira, esa muchacha, mira, que se viste así y así. Bueno, pero a lo mejor no se da cuenta. No, lo que parece es, dice. No le busques. Ahí está, se está definiendo las cosas. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, sabemos que esa persona que guarda su palabra le conoce y ha sido procesada y ha sido perfeccionada. Ya ha dejado a un lado su subjetivismo, su espiritualismo, y ha dejado a un lado sus beneficios personales y ahora está obedeciendo. Es un cristiano maduro. Así lo conocemos, dice Juan. No se engañen. Muchos podrán hablar muy lindo, podrán hacer cosas muy chidas, pero esta es la definición de quien conoce al Señor. Ahí nos está diciendo Juan, no nos está dejando margen de interpretación. Ahí está, él está diciendo, esto así es y punto. Así son las cosas. En este se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Por qué? La madurez, queridos hermanos, la madurez espiritual no es el producto de el tiempo, de la edad. No. Uno pudiera tener 20, 30 años, pero tener el carácter de 13 años. Uno pudiera tener 40 años y tener el carácter de 15 años. Uno pudiera tener 18 años y tener la madurez de 50 años. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no es el producto del paso del tiempo. La edad sí, pero la madurez no. La madurez espiritual viene con la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, sintamos o no sintamos, opinemos o no opinemos, nos nazca o no nos nazca, cuando obedecemos, porque nuestro único móvil de obediencia es el Señor y no nuestra conveniencia ni nuestro contexto. Cuando nuestro móvil de obediencia es el Señor y caminamos en ese nivel de obediencia, maduramos. Y el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Eso está diciendo el apóstol más sabio del siglo I. Los mandamientos de Dios son directrices para nosotros, guías para que no andemos a tientas. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Tenemos los dos, la pierna izquierda, la pierna derecha de la iglesia. Muchos enfatizan en una pierna, pero ¿a dónde podemos llegar con una pierna? No podemos avanzar mucho. A lo mejor de aquí el más fuerte de nosotros va a llegar de aquí a la carretera. Ahí va a llegar. Con una pierna no podemos avanzar. Entonces el mundo cristiano actual se divide en estas dos grandes esferas, los que enfatizan en la pierna izquierda y los que enfatizan en la pierna derecha. Pero necesitamos fortalecer ambas piernas. Y los mandamientos de Dios van a ser directrices absolutas, definitorias en un mundo subjetivo y en un mundo relativista. En un mundo donde todo el bien y el mal es una opinión personal de cada quien. Cada quien decide lo que es bueno o malo para sí mismo. No hay una definición absoluta. Pues para nosotros los mandamientos son esa definición absoluta. Y el apóstol Juan está diciendo que esto es así.
Entonces los mandamientos, la salvación no es por obras, amén. La salvación es por la fe en Jesucristo, pero eso no quiere decir que no tengamos que cumplir los mandamientos, porque los mandamientos son la forma de vida de un verdadero creyente. La salvación es por obras, pero la santificación sí es por obras, cumpliendo mandamientos, junto con el Espíritu Santo. Entonces la salvación no es por obras, es por la fe en Jesús. Pero una vez salvo, tenemos que caminar en la obediencia al Señor. De lo contrario, no fuimos salvos. Entonces hoy en la mañana ustedes se despertaron para venir a la iglesia. Vinieron a la iglesia para adorar al Señor. Nadie de ustedes dijo, vamos a cumplir las señales de tránsito. ¿Verdad que no salieron para eso? No, nadie de ustedes salió a cumplir las señales de tránsito. Salieron para venir a la iglesia, más en el camino les fue necesario cumplir las señales de tránsito. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no vivimos por obras, vivimos por la fe en Jesús, pero el caminar diario del creyente está dentro de los márgenes de los mandamientos divinos que están en la palabra de Dios. Por eso una persona madura es aquella que ha aprendido la obediencia y ha sido perfeccionado en el amor. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Bum! Otra declaración. Esto así es, dice Juan. Esto así es. El que dice que permanece en él, el que dice yo le conozco, el que dice que permanece en él, va a andar como él anduvo. Va a andar como él anduvo. El testimonio es nuestra autoridad moral ante los demás. Un siervo del Señor debe ser una persona ejemplar, digna de ser seguida, que conoce al Señor y que lo da a conocer. Y todos nosotros estamos en ese proceso. No es nuestra intención tener una iglesia de feligreses, no es nuestra intención. ¿Habrá feligreses? Tal vez habrá, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es seguir el modelo de Jesús, una iglesia de discípulos, personas que no solamente nacen de nuevo y son bautizadas, sino que inician un proceso de crecimiento espiritual a través de una senda de crecimiento, de madurez, autoridad, servicio, doctrina, discipulado, para que alcancemos la madurez espiritual, como dice el apóstol Juan aquí. Y aquellos que ya tenemos tiempo, debemos de guiar a los que van llegando, debiendo ser ya maestros, dice Hebreos 6. Ustedes debían ser ya maestros y miren dónde están. Tienen que discipularles otra vez, tienen que darle lechita, pero nosotros tenemos que crecer. Y espiritualmente no crecemos por tiempo. Yo tengo 5 años en Fuente de Vida, tú tienes 2 años, tú eres mi discípulo. No. Crecemos por obediencia cuando pasamos procesos de obediencia. Así es como crecemos, así es como maduramos. ¿Cuántos líderes de célula hay acá? Levante su mano. Si es líder enviado, levante su mano. Levante su mano. Si están enviados, todos los enviados, levanten su mano, levanten su mano. No la baje, no la baje, no la baje. Déjela. Esta palabra es para usted, ahí le va. Esto es para usted. No la baje. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. En el Facebook.
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Decimos amén? Dale un aplauso fuerte a tu Padre Celestial. Decimos amén. Los líderes de célula deben ser personas perfeccionadas en el amor. Así como lo dice el apóstol Pablo en este pasaje. Maduros espiritualmente, que cuidan a sus discípulos, que hablan con ellos, que los guían, que son pacientes. Eso es lo que también está diciendo el apóstol Juan. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego vemos en el verso 7 una aparente contradicción, pero ahorita la vamos a resolver. Verso 7 y verso 8. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice el verso 8, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, hay una aparente contradicción porque dice: no les escribo ningún mandamiento nuevo, lo que les estoy diciendo no es nada nuevo, lo que les estoy diciendo ustedes lo saben muy bien, son los mandamientos antiguos del Señor, de la palabra de Dios, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Entonces, ¿es nuevo o antiguo? ¿Cómo está eso? ¿No? Así parece que nos está hablando. Pero no, lo que nos está explicando acá el apóstol Juan, nos está hablando de los dos lados, por así decirlo, las dos dimensiones del amor, ¿verdad? El amor es como, pudiéramos pensar, como una moneda que tiene dos lados. Entonces, nos está hablando de las dos dimensiones del amor. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo amamos a Dios? Así con corazoncitos, con muchos corazoncitos, le das muchos emojis. Ay, te amo, qué lindo. Ay, tengo. No. El amor, dice Juan, tiene que ser algo palpable, visible, tangible. Amén. Tiene que ser algo directo. Y entonces tenemos el mandamiento antiguo, tenemos los mandamientos antiguos, ¿verdad? Que Juan está validando. Aquí el apóstol Juan está diciendo: hey, yo soy el más anciano de todos los apóstoles. Yo conocí personalmente a Jesús, caminé con Jesús y yo viví, soy el ser humano que vive, que más conoció profundamente a Jesús. No hay nadie más. Soy el discípulo amado, me recosté en el pecho del Señor en la última cena y Él me reveló quién lo iba a entregar. Yo revelé la naturaleza de Cristo, estuve con Él en el monte de la transfiguración. Nadie conoce a Jesús tanto como yo. Lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Lo que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos. Yo no estoy hablando un rollo ideológico. Aquí le estoy diciendo lo que es. Es Juan que está hablando. Ese hombre está validando los mandamientos antiguos. Está haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Mateo 5:17, cuando dijo Jesús: no piensen que vine a abrogar la ley. No vine a abrogar, sino a cumplir. Está haciendo lo mismo Juan, que hizo Jesús. Él está validando los mandamientos antiguos. No como los gnósticos, pasados y actuales, que dicen que no, todo eso ya no sirve hoy. Ahora, Hakuna Matata, ahora vamos a lo que sientas, intuición. No, Juan está siendo definitorio. Y entonces,
sabemos que esta es la primera dimensión del amor. ¿Por qué? Porque Dios, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nos dio 613 leyes. Los 10 mandamientos, 613 leyes derivan de los 10 mandamientos, un sinnúmero de mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno. Y la mayoría de esos mandamientos, mandamientos antiguos, son mandamientos prohibitivos. Son mandamientos limitativos, restrictivos. ¿Qué van a limitar? La gandallez. La gandallez es lo que limitan, hermano. Cuando hagas la división de tu terreno, no te vas a mover ni un centímetro para robar. O sea, no seas gandalla, ¿no? Van a limitar el egoísmo, la soberbia del ser humano. Y entonces Dios tiene que dar estos mandamientos prohibitivos. La mayoría de estos mandamientos empiezan con la palabra no. No robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, estoy limitándote, porque sé que hay gandallez en tu corazón. Sé que vas a querer aborazarte en lo sexual, vas a querer aborazarte en lo económico, vas a querer aborazarte en lo espiritual, en lo ministerial. Entonces tengo que restringirte con mandamientos. Y nosotros tenemos que entender que esos mandamientos, como dice el apóstol Juan, están vigentes todavía. ¿Puedo amar a alguien cumpliendo mandamientos prohibitivos? La respuesta es sí. Yo le amo a usted cuando no le miento. Yo le amo a usted cuando no le robo, cuando respeto sus cosas. Yo le amo a usted cuando no codicio. O sea, solamente con los mandamientos restrictivos, yo ya le estoy amando. ¿Cómo sería una sociedad que cumpla los mandamientos prohibitivos de Dios? ¿Cómo sería una sociedad donde ningún esposo le mienta a su esposa? Donde ningún esposo cometa adulterio. Donde todos los hijos honren a sus padres. Donde los políticos no mientan. Donde los noticieros no mientan. Donde la gente no le mienta al gobierno. Donde los cristianos no mientan cuando diezman. ¿Cómo sería tal sociedad? El reino de Dios. Solo con la primera cara de la moneda nos da y nos sobra. Por eso el apóstol Juan dice, yo les estoy dando un mandamiento, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Entonces, los mandamientos antiguos son los mandamientos prohibitivos que van a limitar mi gandallez. Los gandallas no heredarán el reino de Dios. Es primera de Carlos 1. No van a entrar. Y qué feo es cuando alguien no tiene límites. Qué feo es cuando alguien no se restringe a sí mismo y atropella a cuanta persona se opone en sus intenciones de lograr lo que él quiere. Qué feo. No van a entrar los gandallas. No van a entrar. Por eso usted y yo necesitamos ser, ¿qué cosa? Limitados, restringidos.
Ya veo a esa gente cuando se enoja, ¡ah! El semáforo tarda y ¡pum! Pasa. Gandalla, se va a ir al infierno. ¿De verdad? Se va a ir al infierno. Esos que por 20 metros se meten en sentido contrario porque el retorno está a 100 metros, gandalla. Se va para abajo, aunque sea líder de célula. Se va para abajo. Es gandalla. Todos los que no se restringen sus deseos, sus pasiones, su conveniencia, su dinero, los que para obtener una ganancia hacen cosas indebidas, violan los mandamientos limitativos, prohibitivos y restrictivos de Dios. No van a entrar. Y es feo que haya gandallas. Todos odiamos a los gandallas. Ahí están en el súper, se meten en la fila, ¿no? Ahí están en el periférico, uno está haciendo la fila en el periférico, está esperando su turno y el de atrás se mete. No saben esperar, no son educados. Si hacen eso en lo público, ¿qué no harán en lo secreto? ¿No saben esperar un semáforo verde? ¿No saben esperar su turno para entrar al periférico? ¿Qué harán en lo secreto? Imagínense, si el no existe en su mente, en lo secreto están llenos de pecado. Están repletos de pasiones desordenadas. Son rebeldes en todo sentido, contumaces. Solo sirven a su vientre, solamente buscan su beneficio propio en todos los aspectos, aún en el aspecto eclesiástico. Buscan sacar provecho siempre. ¿Por qué? Porque son gandallas. No sé por qué Dios me está llevando a enfatizar en esto. A lo mejor habrá uno por acá, pero esperemos que no. Sin embargo, dice el verso 8, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, mandamiento antiguo, Juan, o mandamiento nuevo, defínete. No, lo que pasa es que el amor es una moneda que tiene dos caras, son dos dimensiones de la misma cosa. Porque en el nuevo pacto los mandamientos ya no son prohibitivos, son propositivos. En el nuevo pacto Dios nos estimula, nos insta a obrar. En el antiguo pacto no te metas con tu vecino y todo va a estar bien. Ahora métete con tu vecino para bendecirlo. Y entonces los mandamientos del nuevo pacto, escuchamos palabras como id, dad, orad, bendecid, predicad, buscad. Porque ya la palabra de Dios nos está proponiendo hacer algo en favor. Y estas son las dos caras de la misma moneda. No podemos amar a alguien propositivamente si no le amamos primero prohibitivamente. Y al nosotros no considerar el aspecto prohibitivo de los mandamientos y solo consideramos el aspecto propositivo de los mandamientos, es por eso que hoy hay muchas atrocidades y latrocinios y felonías en la iglesia. Por eso hoy vemos grandes evangelistas predicando el evangelio, pero cometiendo adulterio. Porque cumplen lo propositivo, pero nunca les interesó lo prohibitivo. Y no fueron formados, no fueron discipulados. Entonces sí, cantan, predican, dicen, van, grandes líderes, pero mienten, roban, son deshonestos, siguen manipulando, siguen sacando provecho de las personas y su gandallismo no tiene freno. ¿Por qué? Porque
quieren cumplir lo propositivo sin primero aprender lo prohibitivo. Entonces nosotros, aquí está el apóstol Juan trayendo una corrección a la iglesia de finales del siglo I, llena de gnósticos, llena de místicos, llena de espiritualistas, allá hablando de cosas espirituales, profecía, esto, lo otro. Pero en el terreno, sobre la tierra, siguen mintiendo, siguen robando, siguen fornicando. Entonces le dicen, ¿y tú por qué andas con otra mujer? No soy yo, es mi carne. Es mi carne. Y así hay muchos hoy cristianos hoy que dicen que es el diablo, ¿no? Le echan la culpa al diablo. Entonces la madurez espiritual viene por la obediencia. Cada vez que Dios nos permite un acto de obediencia, nos está permitiendo el crecimiento espiritual, hermanos. Ay, otra vez el diezmo. Ay, voy como que me voy al baño. Ay, servicio, ¿por qué tengo que ir a hacer limpieza? Cada vez que venga un mandamiento de servicio, un mandamiento de dar, Dios nos está permitiendo el crecimiento, la madurez para que le conozcamos. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, miente, no lo conoce. Porque la relación de obediencia a los mandamientos de Dios es directamente proporcional al conocimiento íntimo que tenemos de Dios. ¿Cómo vamos a permanecer en Él, hermanos? ¿Cómo vamos a permanecer en Él? Esto no está en mis apuntes, pero se lo voy a dar gratis. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ay, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, Jesús, Chuchín, te amo. Podemos cantar y gritar y remolinear, pero la forma, dice él, así la declaración, la afirmación de cómo le amamos es guardando sus mandamientos, no hay otra. Yo voy a permanecer en Jesús. No. Lo dice también acá, guardando sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Jesús. Así que cuando toca diezmar y usted pasa, permanece en Jesús. Usted pasó y permanezco en Jesús. Pero cuando no, nos salimos de Jesús. Ya estamos andando por cuenta propia. Entonces ahí es cuando vemos quién es Dios, si nosotros o Él. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ese es el tema. ¿Cuál es el mandamiento nuevo entonces? Amar con dos dimensiones. Este es el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es amar prohibitiva y propositivamente a los demás. No solamente ya no te miento, ahora te digo la verdad también. No solamente ya no te robo, ahora te voy a bendecir. Usted maneja el auto de su jefe, tal vez, o el coche de su jefe. ¿Y qué chofer del coche de su jefe pensaría y diría: voy a echarle gasolina al coche de mi jefe? Alguien que ha sido perfeccionado en el amor haría eso. Todos los patrones dicen amén. Amén, amén, pastor, predícalo.
O sea que en el nuevo mandamiento ya no solo te afecto negativamente, ahora me involucro positivamente en tu vida. Por eso el verso 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra declaración. Esto así es, dice el apóstol Juan. No le busquen. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ay, pero es que no, lo que pasa es que tú no sabes lo que ha sufrido, es que no le busques. Así es. La carta está llena de declaraciones, de cosas que, ¡boom!, así son. Ya no le busques. Él está trayendo certidumbre a la iglesia que está navegando en mares tempestuosos de ideologías y de pensamientos humanos. Ya no tienen dirección la iglesia a finales del siglo I. El elemento judío ya no está presente, que era el elemento que traía a todos a la palabra de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dios nos llama a ser personas racionales, objetivas y espirituales al mismo tiempo. Pero el ser espiritual no tiene, a veces confundimos la espiritualidad con cuestiones místicas y cuestiones abstractas y cuestiones así muy profundas. Acá, ¿ven algo de complejidad en esta carta? ¿Ven algo de abstracción en esta carta? Está completamente claro. Está así con frijolitos y arrocitos y piedritas para que nadie nos confundamos. Y bendigo a Dios por la primera carta de Juan y la segunda y la tercera y Apocalipsis y el libro de Juan. Porque eso es lo que trae, esa luz aporta a nuestra vida. Vamos a sacar el gnosticismo de nosotros, el docetismo de nosotros, el espiritualismo de nosotros y vamos a ser prácticos. Vamos a cumplir los mandamientos prohibitivos de la palabra de Dios para que seamos siervos de Dios, aptos, sufridos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Viene un tiempo de madurez para nosotros. Estamos en una prueba de madurez. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que comportarnos a la altura, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Nosotros somos una bendición. Somos una bendición para este lugar y somos una bendición para el estado de Yucatán. Eso es lo que somos. Hemos bendecido con nuestros ingresos, con nuestros recursos, con nuestras manos. Bendecimos todo lo que hacemos. Nosotros bendecimos al gobierno de Yucatán, hermanos. Nosotros bendecimos al gobierno de Yucatán. Ellos no nos dan ni un centavo por los niños que cuidamos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos dio ese mandato. Nuestro Padre es nuestro proveedor. Y estamos trabajando en muchas áreas, en los anexos, en las misiones. Y vamos a ser luz, como dice el apóstol Juan. Vamos a ser bendición para otras personas y vamos a ser maduros espiritualmente. Vamos a hacerlo en nuestra vida de manera personal. Vamos a hacerlo en nuestro ministerio de manera pequeña, nuestra célula. Y vamos a hacerlo en nuestra congregación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial.